Hola a todos, esta es la primera charla de una serie de charlas que vienen y da inicio a lo que va a ser de la jornada de educación continua para enfermería, tanto jefes como auxiliares de enfermería. Como primer tema vamos a iniciar con el catéter de Swan-Ganz. Este tema se dividió en dos partes. La primera parte, que es la parte técnica, ¿sí? De reconocimiento del catéter, el reconocimiento de los dispositivos. eh, lo que es la parte del montaje, ¿sí? Entonces, esta va a ser la primera parte. La segunda parte va a ser más lo que es la hemodinamia del paciente, la fisiología y demás. Entonces, damos inicio. Primero, recordar un poco de anatomía, recordar que el corazón se compone de una aurícula, perdón, dos aurículas, derecha e izquierda, dos ventrículos, derecho e izquierdo, y dos vasos de grandes calibres, que son la arteria pulmonar y la aorta. Recordemos, todo lo que viene en azul a nivel de anatomía es sangre desoxigenada y todo lo que pasa en rojo es sangre oxigenada. Entonces, si recordamos cómo es el orden del ciclo cardíaco, es o cómo es el movimiento de la sangre dentro del corazón, más bien, es que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Este se contrae y eyecta la sangre a través de la válvula pulmonar por la, y pasa a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar llega a los pulmones en donde se oxigena y en ese momento llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, que son cuatro, ¿sí? Dos izquierdas, dos derechas. Luego pasa a través de la válvula mitral, el ventrículo izquierdo se contrae y permite que la sangre atraviese la válvula aórtica y llegue a la aorta, y esto va a llegar a la circulación sistémica. Recordemos que tenemos una circulación menor que compone la sangre que sale por la arteria pulmonar, llega a los pulmones, se oxigena y pasa a las venas pulmonares, y la circulación mayor que compone de la sangre que llega de la aurícula derecha hasta que sale a la aorta y llega a la circulación sistémica y al resto de los tejidos. Listo. Esta es una animación que nos muestra lo que acabamos de ver. Recordemos que el corazón es un órgano que mantiene una sincronía. Esa sincronía hace referencia a que el trayecto de la sangre no va a ser como lo hicimos anteriormente, que va a ir paso por paso, es decir, que va a ir a la aurícula, va a ir al ventrículo, va a ir a la pulmonar. No, esto es, miren, al momento que se contrae la aurícula derecha, de igual forma se está contrayendo la aurícula izquierda. Lo mismo pasa con los ventrículos, lo mismo pasa con las válvulas. Las auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, se abren de forma sincrónica, y las semilunares, es decir, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, también se abren al mismo tiempo. Listo. Bueno, catéter de Swan-Ganz. Siempre que escuchamos catéter de Swan-Ganz pensamos, upa, paciente complejo, paciente que alguna de su condición clínica no le permite, o sea, que tiene un grado de complejidad mayor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se confunde pensando que el catéter de Swan-Ganz es un dispositivo que le va a generar algún tratamiento, que le va a generar una mejoría al paciente, y es completamente falso. El catéter de Swan-Ganz no te brinda ningún tipo de soporte, ningún tipo de inotropía, cero, ni cronotropía, ni nada. Solamente es un dispositivo que se utiliza para medir, para conocer qué es lo que está pasando en el corazón. Piensen en el catéter de Swan-Ganz como si estuviésemos en una cueva, completamente oscuros, ¿sí? Y vamos a tener una luz de una vela. Digamos, no va a ser suficiente para iluminar toda la cueva, pero digamos nos va a dar señales o nos va a dar luz, nos va a permitir poder manejar mejor la situación. Existen otros dispositivos que son mucho mejores que el Swan-Ganz. Bueno, existen estudios también los confrontan, pero está el Volume View, está el Vigileo, el mismo
transtorácico, el transesofágico, son métodos de monitoreo que te permiten también, también medir algunos parámetros del paciente, pero digamos, un método efectivo y económico y seguro es el catéter de Swan-Ganz. Por eso es tan ampliamente utilizado a nivel mundial. Entonces, aquí están, en esta imagen se ven las diferentes presiones que tienen las cavidades cardíacas. Entonces, aurícula derecha va a una presión de 8, estos son presiones medias, va de 8, perdón, de 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho, estas son las sistólicas y estas son las diastólicas. De igual forma, de la arteria pulmonar, las sistólicas, las diastólicas, y algo que quiero que vean acá es la UPA. En la presión de capilar pulmonar, que es la que medimos cuando inflamos el balón, que medimos lo que llamamos presión en cuña, vemos que es exactamente la misma presión de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros con el catéter de Swan-Ganz siempre medimos estas presiones. Medimos una, medimos dos, medimos tres. Y esas tres presiones son reflejo del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo derecho, es decir, de todo el lado derecho del corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar que está del lado derecho del corazón. Cuando medimos la presión capilar o la presión en cuña, va a ser un reflejo de lo que está pasando del lado izquierdo del corazón. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para la segunda parte, que vamos a ver lo que es la interpretación de los valores. Entonces aquí está el catéter de Swan-Ganz. ¿Qué características tiene? Un catéter de 110 centímetros que tiene en su punta un balón que le permite que tiene dos funciones. Una, la navegabilidad, y dos, el poder ocluir a nivel distal de las ramificaciones pulmonares y poder medir la presión en cuña, que fue la que medimos ahorita. Es un catéter, bueno, tiene 110 centímetros y viene marcado por diferentes rayitas. Entonces, ¿cómo interpretar las rayitas? Cada rayita equivale a 10 centímetros. Entonces, aquí tenemos 10, aquí tenemos 2 rayitas, 20, 3 rayitas, 30, 4 rayitas, 40 centímetros. Cuando se vuelve una rayita un poco más gruesa, es que pasó los 50 centímetros. Entonces, sumamos 50 más una rayita delgada, 60. 50 más 2 rayitas delgadas, 70, así hasta que lleguemos a los 100 centímetros, que es lo que está marcado, y el 110 es lo que hay de aquí hasta el cabo. Listo. Este por lo menos es un catéter de Swan-Ganz de 2 vías, pero el más rutinario, el que tenemos en la clínica, es de 3 vías. Entonces vamos a ver un video en el cual se evidencia cómo es su instalación y en dónde quedan las diferentes vías y cómo el catéter consigue navegar. Entonces, ahí les van a mostrar una parte de anatomía y cómo el catéter va viajando y otra parte que son las presiones. En este momento me interesa que nos enfoquemos en cómo va viajando el catéter. ¿Listo? Ahora sí. Adelantamos un poquito. Bueno, yo. Entonces, conectamos. Ay, pero esto ¿por qué no se para? Ok. Listo. Entonces, llegamos a la aurícula derecha. Nos debe dar una presión de PVC. En ese momento inflamos el balón y se empieza a avanzar. ¿Cuál es la importancia del balón? El balón permite que el catéter sea arrastrado, porque si el catéter no tuviese ese balón, al momento en el que baja de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, él se queda aquí metido, ¿cierto? El balón lo que le permite es, uno, flotar, ¿sí? Y dos, que el torrente sanguíneo, sabemos que el flujo es aurícula derecha al ventrículo derecho y luego va para la pulmonar, este torrente permita empujar el balón y le permite avanzar hasta la pulmonar. Entonces, en este momento, el catéter se encuentra acuñado. Cuando desinflan el balón,
nos va a medir la presión de la arteria pulmonar. Importante, siempre que se movilice el balón, el catéter hacia adelante debe estar insuflado. ¿Por qué? Porque de no tener el balón, esta punta se comporta como un puñal y puede perforar la arteria pulmonar o alguna otra estructura. Mientras que si tiene el balón, vemos que tiene como un protector grande que lo que va a permitir es que el catéter, la punta del catéter se tropiece, pero no va a generar ningún tipo de lesión al vaso. Listo. Entonces veámoslo nuevamente. Aurícula derecha, infló el balón, bajó a través de la tricúspide. Ahí va. A través de la tricúspide. El chorro hace que suba. Arteria, pasó la válvula pulmonar, arteria pulmonar, llegó, se acuñó, quita balón, verifica de que está en arteria pulmonar, nuevamente infla balón y avanza, corrobora la cuña y en ese momento el catéter se queda ahí, ¿sí? En la posición del catéter es una posición en la cual si desinflan el balón se mide la arteria pulmonar y si se infla el balón se mide la presión en cuña. Entonces, los valores normales son en la aurícula derecha o atrio derecho de 0 a 5. Esto varía entre bibliografías. Mira que anteriormente decía de 0 a 8. La presión media del ventrículo derecho es de 0 a 12, de la arteria pulmonar de 9 a 18 y de la aurícula izquierda de 5 a 12. Entonces vamos a verlo nuevamente, entonces tiene diferentes vías y eso es muchas de las confusiones que nosotros tenemos de en qué vía conectar, de qué es lo que vamos a medir en esa vía. Entonces, fácil, la que nos va a medir la arteria pulmonar es la distal. ¿Por qué? Porque vemos, recuerden el video, lo que estaba más distal, más lejos, que era era la punta del catéter, ¿cierto? Entonces, la vía distal es, digamos, esta puntica del catéter, lo más distal de él. Entonces, esta es la que nos va a permitir medir la arteria pulmonar. De igual forma, si nosotros subimos el balón, lo inflamos, nos va a medir la presión en cuña. Entonces, esta a través de la vía distal. La vía proximal queda acá más o menos y esta es la que nos va a servir para medir la presión venosa central, la PVC. El catéter de Swan-Ganz, cuando queda fijado en la arteria pulmonar, tiene una medida que va a dejar la vía proximal, la va a dejar en la aurícula derecha. Eso nos va a medir la PVC. Entonces, queremos ver la arteria pulmonar, abrimos la llave hacia la vía distal. Queremos ver la PVC, abrimos la llave hacia la vía proximal. Queremos medir la presión en cuña hacia la arteria pulmonar e insuflamos el balón. Listo. Y tiene una tercera vía que es infusión. Esto se presta mucho a confusión porque cuando hacemos la medición del gasto cardíaco se han dado cuenta de que tiene una jeringa. Mucha gente al leer ahí en el catéter que dice infusión creen que la jeringa, la solución con la que vamos a hacer los lavados va a estar ahí. Y no, infusión hace referencia a una vía que te permite administrar medicamentos. ¿Qué medicamentos se elige para poder administrar por acá? Los medicamentos inotrópicos, dobutamina, milrinone, levosimendan. Cualquiera de esos medicamentos se puede administrar por acá. ¿Qué ventajas tiene? Que es que va pues directo al corazón. Listo. Bueno, esto es si nosotros cogiéramos un catéter de Swan-Ganz y lo cortáramos de forma transversal. Vemos que es un tubito, pero en su interior tiene unas divisiones por cámaras. Eso es lo que permite que por una cámara se mire la presión, que por otra cámara se infle el balón, que por otra cámara los medicamentos y que por otra cámara sea la vía, otra de las vías, ya sea distal o proximal. Listo, nuevamente la ubicación. El balón aquí está recogido. Los puntos de medición de presiones. Listo. Ahora la pregunta.
¿Cómo sabemos dónde está? Ahí lo vimos en el video y se ve perfecto, sí, el catéter va viajando, pero cuando el médico, pues, porque es un procedimiento médico, él está manipulando el catéter de Swan-Ganz desde el catéter, perdón, desde el introductor, ¿sí? Él no consigue ver dentro del corazón. Entonces, ¿cómo sabe realmente que él está en la posición correcta? A través de las curvas. Entonces, ahorita sí bueno, vamos a ver aquí rapidito y ahorita vemos el video y le paramos bola, le ponemos atención a lo que es la parte de las curvas. Entonces, viendo así rápidamente, cuando llega a la aurícula derecha vemos que es una curva igualita a la de la PVC. De esta ya estamos ¿qué? Interiorizados, la manejamos a diario en cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces una presión, una curva que es muy pequeña, ¿sí? Y no debe pasar de 5 o máximo 10 milímetros de mercurio. Cuando pasa al ventrículo derecho, vemos que hay un crecimiento abrupto al momento de la sístole. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificamos que estamos en el ventrículo derecho? Y es la forma... bueno, primero porque crece mucho la curva, ¿cierto? Vemos que es una presión de PVC muy plana. Cuando pasa al ventrículo derecho vemos cómo crece, vemos el cambio en la morfología de la curva. Listo, cuando sube a la arteria pulmonar nos da un indicio importante que es la presión diastólica. Vemos que acá en el ventrículo derecho puede llegar hasta cero, es muy bajita, mientras que cuando pasa a la arteria pulmonar, esta curva sufre un proceso que es parecido como un escalonamiento. Vemos que la línea de base en el ventrículo derecho está acá, mientras que cuando el catéter avanza hacia la arteria pulmonar, la línea de base sube hasta 10 milímetros de mercurio. Ese es el mayor indicio de que estás en arteria pulmonar y además de las presiones. Entonces, este es el monitor que estamos acostumbrados a ver con la presión venosa central. ¿En qué cambia? Cuando pasa a medir la presión de arteria pulmonar, está estandarizado de que sea de color amarillo y tiene la designación PAP, presión de arteria pulmonar. Vemos que la morfología de la curva es muy parecida a la de la línea arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos son vasos de grande calibre y son vasos arteriales. Entonces estos te van a generar una sístole, ¿sí? Que es la subida abrupta de la curva, y antes de llegar a una diástole, que sería esto aquí abajito, él hace una parada que se llama muesca dicrótica o cisura dicrótica. Esto va a indicar el cierre de la válvula en el caso de la pulmonar. En el caso de la arteria pulmonar sería el cierre de la válvula pulmonar, en el caso de la línea arterial sería el cierre de la válvula aórtica. Siempre te va a generar esta muesca dicrótica y ese también es otro indicio de que estás en arteria pulmonar. Entonces nuevamente veamos el video. En esta ocasión vamos a verlo con énfasis en las curvas. Entonces igual, insufla balón arriba. Entonces curva de presión venosa central, ¿sí? Una curva pequeña, menos de 10 milímetros de mercurio. Avanza el ventrículo derecho y ¡puf! Dispara, ¿cierto? Empieza y cuando pasa la arteria pulmonar escalona. Mira, mira, mira. ¿Sí ven dónde estaba la línea de base? ¿Sí? Entonces línea de base del ventrículo derecho abajo, de la arteria pulmonar arriba. Listo, muesca dicrótica. Cuando llega a la presión en cuña, también nos da una curva parecida a la de la PVC, una curva pequeña. Y también debe cambiar abruptamente la morfología. ¿Sí? Pasa de ser una curva muy alta a ser una curva muy, muy pequeñita. Entonces eso es lo que nos va a garantizar de que estamos en la presión en cuña, que estamos acuñados. ¿Qué se requiere para la medición de la presión? Se requiere un catéter introductor o un catéter de alto flujo. Estos son catéteres que se ubican generalmente en la vena yugular y son catéteres de alto calibre, pueden ser de 8 o de 9 French.
y tienen en su interior tienen una válvula que le permite el paso de este catéter. Se necesita un transductor de presión, solución salina, que es opcional de heparina, depende del protocolo de cada institución, igual al que se monta para una línea arterial. Una llave de 3 vías y extensiones rígidas de anestesia, generalmente se utilizan 2. Entonces, puntos claves. Uno de los objetivos del catéter Swan-Ganz es medir las presiones del lado derecho del corazón y la presión en cuña, que dijimos que era del lado izquierdo. El balón nunca se debe aspirar, se corre el riesgo de que se reviente. El balón solo se debe insuflar y soltar el émbolo y él se va a devolver solito. Nunca aspirar porque se corre el riesgo de que se reviente. Ajustar la escala de la curva es importante y yo que les recomiendo dejar siempre en automático el rango o la escala de curva en el monitor. ¿Por qué? Porque si tú vas a medir PVC, él se te va a ajustar. Si tú vas a medir la presión de la arteria pulmonar, él se te ajusta. Si vas a llegar a la cuña, también se te ajusta. ¿Qué pasa? Eso te va a permitir eh, evidenciar mejor la curva. ¿Por qué? Presión él te va a dar. Él te va a decir, estás en arteria pulmonar, tienes 20-10, ¿sí? Pero, y tú la cuñas y te va a bajar a una presión de cuña de 5, si es caso. Pero si tú no tienes ajustado eso, puede que tú veas la presión de cuña. Pero cuando cuando sueltes el balón y vayas a ver la presión de la arteria pulmonar, solo vas a ver una línea en el nivel superior, que quiere decir que está fuera de rango. Y muchas veces decimos, no, no está midiendo, algo le pasó. Es eso, ajustarle el rango. Recomendación, siempre dejarlo en automático. Conservar el eje flebostático. Como son presiones, digamos, en la línea arterial, digamos, no es tan significativo. Sí es significativo, pero no tanto como en estas. El no ajustar el eje flebostático, que recordemos que es cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Ahí, en ese espacio, se debe ubicar el transductor, porque se considera que es más o menos donde está ubicada la aurícula derecha. Es importante mantenerlo, ¿por qué? Porque son presiones bajas. Entonces, una PVC, tú le cambias el eje flebostático y te puede pasar de 5 a 8. Digamos, no es tan grave, pero si estás en 12 y te va a 14, a 16, tú dices, opa, algo está pasando. Entonces, eje flebostático alineado. Nuestra amiga o enemiga, la llave de 3 vías. Vemos que el ejercicio de la medición de presiones con el catéter de Swan-Ganz se basa en el manejo de llaves de 3 vías, en abrir o cerrar dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, este es un montaje normal de paciente de cuidados intensivos para medir la presión venosa central, la PVC. Un transductor, el transductor generalmente ya viene incorporado con una llave de 3 vías, en la cual en la vía superior le conectamos una línea, una extensión rígida que va a medir la PVC. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el Swan-Ganz, le agregamos una llave de 3 vías. Entonces va a quedar así. Transductor. En la primera llave de 3 vías, el lateral va a estar conectada a la vía distal del catéter de Swan-Ganz, que es para medir la arteria pulmonar. Listo. Entonces, bueno, eso. Para medir la PVC del Swan-Ganz, recordemos que la vía proximal queda en la aurícula derecha. Entonces, para ver la PVC que nos muestra el Swan-Ganz, debemos abrir la llave hacia el lateral. Y para ver la PVC del central, se requiere cerrar para estos lados y mantener abierto solamente para la PVC del central. ¿Se recomienda? No se recomienda medir PVC desde el central o desde el introductor. ¿Por qué? Porque el introductor, al tener un catéter dentro de su luz, va a hacer que la presión que éste genere no sea, o sea, la presión que se pueda captar a través del introductor o el catéter no sea confiable. ¿Por qué? Porque tiene un catéter en su interior, tiene el Swan-Ganz metido dentro de la camisa o el introductor. Entonces, se recomienda medir PVC del central. Si no tiene arteria, si no tiene el catéter de Swan-Ganz, perfecto. Pero si tiene un catéter de Swan-Ganz, o esto aplica también para introductores de marcapasos, no se recomienda. Entonces, eso.
Ejercicios. Entonces vamos a medir la presión de la arteria pulmonar. ¿Qué hacemos? Giramos la llave de 3 vías para que solamente nos mida la que está conectada a la vía distal del catéter. Listo. Ahora nos dicen, vamos a medir la presión en cuña. Ahí quietecito, no hemos modificado absolutamente nada de la llave de 3 vías, solo vamos a insuflar la jeringa para llenar el balón y esto nos va a medir la presión en cuña. Listo. Ahí ya tenemos dos parámetros sin tener que mover la llave de 3 vías. Ahora nos dicen, bueno, necesito saber cuál es la PVC del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la llave de 3 vías que nos está marcando la arteria pulmonar y cerramos la PVC del central, solamente para que el transductor nos mida la presión que está en esta L. Listo. Bueno, entonces esa ha sido la primera parte. La idea es que sean presentaciones rápidas y que sean temas muy concisos. La idea no es extendernos, sino que sean más prácticos y más funcionales para el día a día. Entonces, ¿qué viene en la segunda parte? Hemodinámica del paciente de cuidados intensivos, la termodilución, medición del gasto cardíaco, cálculo de resistencias y de índices y demás fórmulas que se pueden obtener. Entonces, ha sido todo. Entonces, muchas gracias. Quedamos pendientes para la segunda parte. Espero que les sea de utilidad y cualquier cosa estoy a la orden si necesitan preguntar algo.